Amados hermanos, feliz día del Señor. Como nos recuerdan los biblistas, lo hago esta mañana. El Evangelio de Juan fue escrito por el apóstol con una intención, con un propósito especial, y era realzar la identidad de Jesús de Nazaret como el Hijo de Dios. Encontraremos en sus páginas, por lo tanto, un énfasis mayor en la identidad que en la actividad. Esto diferencia en cierto grado al Evangelio de Juan del Evangelio de Marcos, Mateo o Lucas. Sin embargo, hoy nos referiremos a un episodio que solamente encontramos relatado, descrito, narrado por Juan. Y nos referimos a aquel que en la semana pascual reunió al grupo apostólico con el Señor Jesús en una casa para tener una cena. Probablemente fue en la cercana Betania. Y lo que aconteció en esa reunión, en esa cena, viene precedido, según la pluma de Juan, de 3 afirmaciones que encontramos al comienzo del capítulo que ha sido leído. Estas 3 afirmaciones son las siguientes. Primero, que Jesús sabía que su hora había llegado en que habría de pasar de este mundo al Padre. Segunda afirmación, precisión, que Jesús sabía que había salido de Dios y que a Dios iba. Tercera afirmación, que Jesús sabía que el Padre le había dado todas las cosas bajo control. Estas afirmaciones están al comienzo del capítulo que hoy nos ocupa y van acompañadas de una nota emotiva, de recuerdo del apóstol Juan, cuando afirma que Jesús había amado a los suyos y como los había amado durante todos esos 3 años, los amó hasta el final. Hasta el final no solamente se refiere en tiempo, se refiere también en magnitud, en intensidad, hasta el máximo les amó. Es Juan quien escribe. Hermanos, noten por favor que esas 3 afirmaciones que hacen preludio en este capítulo que hemos leído, apuntan a la divinidad de Jesús. Apuntan a señalar a Jesús como el Hijo de Dios, que sabía que su hora había llegado y que habría de pasar de este mundo al Padre, que sabía que había salido de Dios y que a Dios volvería, que sabía que su Padre le había dado todas las cosas bajo control. Una vez más, pues, el apóstol Juan puntualizando la divinidad, la deidad y la calidad de Hijo de Dios propia en Jesús de Nazaret. Y es que este era el propósito de Juan cuando escribió su libro a finales del siglo I. Él mismo lo confiesa terminando el Evangelio, terminando el libro. Él afirma: muchas cosas hizo Jesús, estas que yo he escrito, las he escrito con un propósito. El propósito es que vosotros creáis que Jesús es el Hijo de Dios y para que creyendo en Él tengáis vida eterna en su nombre. Este es el propósito, confeso, del libro. Y el relato, pues, que nos ocupará esta noche alrededor de lo que aconteció en esa cena, tiene que ver con el conocido
lavatorio de los pies o el lavamiento de los pies. Es una narración, una descripción que Juan escribe y lo hace poniendo los verbos en tiempo presente, en lo que en griego se llama un pretérito presente. Reina Valera los pone ya en pasado, pero los manuscritos originales nos dicen que Jesús se levanta de la mesa, del triclinio, que se quita la ropa exterior, el manto que tenía, que toma una toalla y se la ciñe a la cintura, que pone agua en un lebrillo, en una jofaina, que comienza a lavar los pies de sus discípulos, que luego con esa toalla, con ese lienzo los seca, que se coloca finalmente de nuevo su ropa exterior y que regresa a la mesa. Todo lo está escribiendo Juan, pero como reviviéndolo al escribirlo, de tal manera que es como cuando un testigo ocular narra algo que ha acontecido, pero que lo ha marcado de tal manera que lo expresa en tiempo presente, en verbos presentes, como si lo estuviera viendo de nuevo, porque fue un momento importante, algo especial que él quiere recordar. Nos agrega que después de haber terminado esa ronda de servicio en la habitación donde estaban, después de haber terminado esa ronda de servicio silente, el Señor termina la faena, se dirige al triclinio, se vuelve a sentar y le dirige a los discípulos las siguientes palabras. ¿Entendéis lo que os he hecho? ¿Sabéis lo que os he hecho? ¿Comprendéis lo que os he hecho? Ginosko es el verbo en griego. Hermanos, así lo tenemos en la mayoría de nuestras versiones, como una interrogante. Lo cierto es que en los manuscritos griegos no hay estos signos de admiración, de interrogación, y perfectamente una correcta exégesis lo puede leer como una pregunta, esa expresión. ¿Entendéis lo que os he hecho? Y también se puede leer como una afirmación. Entiendan lo que les he hecho. Entonces, ya fuere en tono interrogativo, ya fuere en tono imperativo, ¿entienden lo que les he hecho? O entiendan lo que les he hecho. La expresión es válida aquí porque es importante que no se quede en la apariencia lo que ha hecho el Señor. Hay una lección en el fondo y Él pasa a explicarla. Eso será nuestro texto base. Juan capítulo 13, 2 versículos nada más, 14 y 15. Voy a leerlos para ustedes en Reina Valera 2015. Habla Jesús. Pues bien, si yo, el Señor y el Maestro, lavé sus pies, también ustedes deben lavarse los pies los unos a los otros, porque ejemplo les he dado, para que, así como yo se los hice, ustedes también lo hagan. Aquí nos damos cuenta que en sus palabras lo que hay es una explicación del acto docente que él acaba de ejecutar. La idea central, por lo tanto, que se tiene que extraer de este pasaje y que quiero dejar en esta mañana es la siguiente. La Iglesia es una comunidad en la que sus miembros se relacionan entre sí con una actitud de humildad
y en acciones de servicio. Humildad y servicio, caracterizando las relaciones de la Iglesia, de la comunidad de Jesús. La prédica va a ser sencilla, pero es importante para la vida eclesial, para nuestra vida como congregación, para nuestra vida como familia de fe. Es importante. Juan tiene presente y ha mostrado en su escrito que Jesús es el Hijo de Dios. Y ahora habrá de añadir algo más, porque líneas antes de lo que es nuestro texto base, el contexto escritural inmediato, nos recuerda que Jesús les dice a los discípulos: ustedes me llaman Maestro y Señor. Y tienen razón, porque lo soy. Dicen bien, porque lo soy, Maestro y Señor. Eran títulos honoríficos, hermanos, pero habían muchos maestros, había muchos rabinos y había muchos señores. Eran títulos honoríficos de dignatarios o de personas con influencia social. Esto el Señor reconoce que sus discípulos a Él le llaman Maestro y Señor, pero habrá de corregirles, habrá de hacerles una precisión importante. Vamos a empezar el análisis del texto. Pues bien, en consecuencia, pues, como es lógico, pues bien, si yo, el Señor y el Maestro, aquí viene la corrección. Ellos se equivocaban llamando a Jesús Maestro y Señor. Jesús no es un maestro más, no es el avatar de turno, no es un señor más, un dignatario más. Él precisa, y así está en las traducciones que tenemos y en los originales, si yo, el Señor y el Maestro, pone ese par de él, que le hace único, no un maestro, un Señor. Yo soy el Señor, yo soy el Maestro. Esta unicidad, hermanos, le da autoridad, de tal manera que lo que Él diga pasa a tener carácter de orden. Es mandatorio. Yo soy el Señor, yo soy el Maestro. Y yo he lavado sus pies. Así que también ustedes deben lavarse los pies los unos a los otros. Lo que tenemos aquí, hermanos, es una parábola. Y así se analiza cuando se hace hermenéutica de este texto. Es una parábola silenciosa. Es una parábola que no se da en discurso. Es una parábola en acción. Es una parábola en que se da como lo que hoy en docencia llamamos sociodrama. Se dramatiza una situación de manera muy sencilla y breve, y de ahí se saca una lección. Aquí hay un drama casi de mimo, sin palabras, apartando el incidente con Pedro, que tiene una connotación distinta. Es una acción parabólica de parte del Señor, sin palabras, pero Él es el Maestro y Él es el Señor. Así que la lección que se saque de esa parábola será de obligatorio cumplimiento. No es una parábola para sobre ella
disertar, recordar, especular. No, es una parábola que va a ser explicada por el mismo Señor. De ahí, hermanos, quiero sacar un anexo en el estudio, y es la importancia que tiene la explicación de la palabra, la importancia que tiene el estudio de la palabra. Hablo de la palabra de Dios, hablo de las Sagradas Escrituras. La importancia del estudio, del discurso, del consejo de Dios, de las predicaciones, de las enseñanzas que encontramos en las Sagradas Escrituras. Cuán importante es. Hermanos, Jesús es la palabra encarnada, pero no es la palabra callada. Jesús constantemente aclaraba y precisaba lo que enseñaba. No podemos dejar las Sagradas Escrituras, la Santa Biblia, a merced de abusos o de ignorancias interpretativas. No podemos dejar las Sagradas Escrituras a merced de alegorismos o de literalismos extremos. No podemos dejar las Sagradas Escrituras a especulaciones o encandilamientos o penumbras. La palabra tiene que ser explicada en rigor exegético. El Señor Jesús se cuidó de que sus palabras fueran siempre claras y sus acciones no se prestaran a interpretaciones equivocadas. Por eso Él ahora, aunque el acto era por demás docente y se ve claro cuando lo vemos, cuando lo leemos, Él pasa a explicarlo. Ahora, hermanos, toda parábola sabemos que tiene una razón de ser. ¿Por qué contar una parábola? Y tiene una lección que da. Toda parábola es así, es un auxilio docente, pero tiene una razón por la cual se ha utilizado. ¿Qué razón tenía el Señor para haber hecho esta ronda de servicio? ¿Por qué hizo esto el Señor sin hablar? ¿Por qué esta parábola de acción en esa noche? Hermanos, porque entre los 12, así como también en las iglesias y en las congregaciones a día de hoy, hay una tendencia a las competencias, a las rivalidades, a las divisiones, a establecer diferencias, a ver quién es el mayor. Y nos suena esa pregunta y motivo de discusión entre el grupo apostólico. En varias oportunidades se dio. ¿Quién sería el mayor? Dietrich Bonhoeffer, en su libro Vida en Comunidad, nos recuerda que una vez que se reúnen los hombres, ya empiezan a establecer diferencias, a emitir juicios y a competir. Esto es frecuente y de esto no es ajena la Iglesia de Dios, la comunidad de Jesús. Es Él quien tiene que dirigirse en una oportunidad a sus discípulos y les aclara: el mayor entre ustedes tiene que hacerse como el menor, y el que manda tiene que actuar como el que sirve. Porque ¿quién es mayor? ¿El que se sienta a la mesa o el que sirve? ¿Acaso no es el que se sienta a la mesa? Sin embargo, yo estoy entre ustedes como el que sirve. Lucas 22, 26 y 27. Hermanos, en tiempos de Jesús, en la cultura grecorromana como en nuestro tiempo por igual, la humildad no es considerada una virtud. Y si lo es a boca pequeña y en papel mojado. No se practica la humildad como una virtud.
No se exhibe la humildad sentida y real como una virtud. Estaba leyendo a Suetonio esta semana y nos dice que Calígula inclusive hacía que los senadores que le eran un poco incómodos vinieran a lavarle los pies en público para humillarlos. Otro emperador hacía algo similar para humillar a los senadores que no le apoyaban de manera absoluta. Jesús en su tiempo, hermanos, en la cultura en que estaba y a nosotros hoy como discípulos suyos, Jesús levantó un nuevo paradigma. La grandeza estaba en el amor, en la humildad y en el servicio. Amor, humildad y servicio. Esto habría de caracterizar a sus discípulos. Somos Iglesia de Jesucristo. Nos debe caracterizar ese amor, esa humildad que se expresa en acciones de servicio unos por otros. Por eso el título de nuestra predicación hoy día, ejemplo os he dado. Son palabras de Jesús. Ejemplo les he dado. Sentaba él un nuevo estilo de grandeza. La grandeza estaba en amor, humildad y servicio. No somos, hermanos, una comunidad de fe que promueva complejos de inferioridad o de baja autoestima, ni somos un grupo de apocados. No, Señor. Lo que se debe de cuidar es el orgullo que hace que nos autoevaluemos de manera equivocada, desmesurada. El apóstol Pablo llega incluso a considerar esto tan importante que escribe a la iglesia que está en Roma. ¿Recuerdan cuando Pablo escribe a los romanos diciéndoles: ninguno tenga más alto concepto de sí que el que debe tener? Antes, juzgue de sí con mesura, conforme a la medida de la fe que le ha sido dada. Es decir, no se está pidiendo que nos juzguemos menos de lo que somos. Se nos advierte es a la tentación frecuente de sobrevalorarnos, de juzgarnos, considerarnos que somos más de lo que en realidad somos. No tengamos mayor concepto de nosotros que el que debemos tener. Voy a decir algo que es una obviedad, hermanos, pero el mayor enemigo que tiene el servicio amante al hermano, al próximo, es el orgullo, la soberbia, la altivez. Eso obstruye el servicio entre los hermanos. Lo voy a decir en palabras mías, ya más coloquiales. Hermanos, el manto estorba y la toalla facilita. El Señor Jesús se quitó la ropa exterior y se ciñó un lienzo, una toalla, para facilitar el servicio. Se vistió de siervo para poder servir. Tenía que despojarse del manto, de la ropa exterior, que no le permitiría ejercer el servicio. No quiero caer en el campo de los alegorismos ni de la especulación, pero el Señor Jesús en otra oportunidad se había dirigido a su grupo apostólico tratando este mismo problema, y leo para ustedes: el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que de vosotros quiera ser el primero será siervo de todos. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Marcos 10, 44
y 45. Hermanos, en estos dos versículos aparecen los vocablos servidor, siervo, servido, servir. Póngalo usted en nombre, en adjetivo o en verbo, como quiera. Siervo, servidor, servido, servir. Doulos, diáconos. La importancia del servicio y la razón porque el Hijo del Hombre nos ha dado el ejemplo. Toda la vida de Jesús fue una vida de servicio. Y de servicio en más de una oportunidad sufriente, difícil, sacrificio, aguante. Así lo presenta Isaías en su capítulo mesiánico, ¿recuerdan? El siervo de Yahvé. Él es el siervo, vino para servir. Así que la consecuencia, la lección que se desprende d'emblée, de entrada, a primera lectura, fácil de encontrar, la lección que da esta parábola es que nosotros debemos servirnos unos a otros, atendernos unos a otros, cuidarnos unos a otros, en humildad, motivados por el amor. Esta es la lección, se desprende de aquí, pero se desprende incluso, recuerden, con el carácter obligatorio, porque Jesús les dice, si yo soy el Maestro y el Señor, ¿verdad? También ustedes deben lavarse los pies los unos a los otros. Es un deber, no es una opción. Y es de obligado cumplimiento, porque lo dice el Maestro y nosotros somos sus discípulos. Lo dice el Señor y nosotros somos sus siervos. Así que la obediencia aquí no es optativa. ¿Cómo continúa el texto? El Señor da una razón y dice, deben hacer esto, ustedes deben de cuidarse y servirse en humildad unos a otros porque ejemplo les he dado. Ejemplo les he dado. Siendo Él el mayor, el que había salido de Dios y a Dios iba, el que venía del Padre, era el Hijo, el que es el Señor y el Maestro, siendo Él el mayor y habiéndonos servido, dándonos ejemplo, ¿para qué nos dio el ejemplo? Aquí Él mismo lo agrega, para que así como yo se los hice, ustedes también lo hagan. Así como yo se los hice, ustedes también lo hagan. Hermanos, por supuesto que aquí hay todo un simbolismo, pero yo quisiera llamarles la atención justo a las palabras que el Señor dice, así como yo se los hice. Él no está diciendo que ustedes hagan lo mismo, sino que ustedes hagan como yo lo hice. Lo importante aquí no es el qué, sino el cómo hacerlo, el cómo servir. Háganlo como yo lo hice. Ya les comentaba que el amor estaba presente desde el comienzo del capítulo. Él había amado a los suyos y los amó hasta el máximo y hasta el final. Amor, amor. Entonces, ¿cómo sirvió Él a los suyos? Con amor. ¿Cómo los sirvió? Con humildad. Hermanos, se puede servir sin amor, si es obligado y si es ley, y no hay amor. Se puede servir sin humildad, como decía mi padre, a la riata, a la fuerza. Y sirvo y por dentro estoy revuelto. Y sirvo. No, es como Él nos dio ejemplo.
como Él nos sirvió, como Él sirvió a los suyos esa noche en esa lección, con amor y con humildad. Eso tiene que estar dentro para que lo otro se dé fuera. Tiene que haber amor por mi hermano, amor por mi hermana. Sentirme en humildad como para expresarle por amor el servicio. El que ama a Dios, que ame también a su hermano, escribiría luego en una carta el mismo apóstol. Aquel que ama a Dios, ame también a su hermano. Este es un fruto del Espíritu Santo, el amor. Amor al hermano. Humildad, no considerándose superiores unos a otros. Y saldrá el servicio como Él nos dio ejemplo. Él, como yo se los hice. El texto termina, y con esto ya me acerco al final, con un de cierto os digo. Sabemos muy bien que la traducción de esto toma del original es amén, amén. Era amén en hebreo y era amén en griego. Amén, amén. Es un decir amén, amén. De cierto les digo que el siervo no es más que su Señor y el enviado no es más que el que lo envió. Así termina el episodio de esa noche. Hermanos, por lo tanto, no hay lugar en la iglesia, en la congregación, en la comunidad de la fe, en la familia de Dios, en el pueblo de Dios, en la iglesia de Jesucristo, no hay lugar para protagonismos, no hay lugar para rivalidades, no hay lugar para competencias, no hay lugar para postureos, no hay lugar para establecer diferencias. No hay lugar para diotrefismos. El apóstol Pablo consideró que esto era importante, lo que estamos tocando ahora en la mañana, y escribió en su carta a los filipenses lo siguiente: no hagan nada por contienda o por vanagloria. Al contrario, háganlo con humildad y considerando cada uno a los demás como superiores a sí mismo. No busque cada uno su propio interés, sino cada cual también el interés de los demás. Que haya en ustedes el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. No hagan nada por contienda, por pleitos, por rivalidades. No hagan nada por vanagloria, por orgullo, por protagonismo, porque las luces caigan sobre mí. No hacer nada ni por contienda ni por vanagloria, sino al contrario, escribe el apóstol por el Espíritu Santo de Dios, háganlo con humildad. La humildad no fingida, el amor no fingido, el auténtico. Es tan importante o más la motivación que la acción. El servicio debe ser fruto de una motivación sana, que solo la inspira el Espíritu de Dios a través del amor y la humildad. Entonces surge el servicio sano, como el del Señor, que nos dio ejemplo. Es entonces, a partir de ese texto de Filipenses 2, del 3 al 5, que el apóstol Pablo les recuerda que ellos cantaban esto en un corito. Pero tenían que vivirlo, porque les dice, haya pues en vosotros es el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, y lo demás no lo sabemos, ¿verdad que sí? El coro lo cantamos.
nos lo sabemos de memoria, el cual, siendo en forma de Dios, siendo igual a Dios, no tomó esto como algo a qué aferrarse, sino que se despojó a sí mismo y tomó forma de hombre y de siervo. Se humilló. Que haya pues en vosotros el mismo sentir, el mismo sentir. Él se hizo siervo. El Señor Jesús lo había dicho. ¿Recuerdan, hermanos? Alzó la voz y dijo, aprended de mí. Upa. ¿Qué aprendemos del Maestro? Aquí viene una revelación teológica, una macrocósmica. Hermanos, aprended de mí. ¿Qué? Que soy manso y humilde de corazón. Manso y humilde de corazón. Y hallaréis descanso para vuestras almas. Sí, hermanos, hoy como pastor, en amor, me lo recuerdo y se los recuerdo. Amor, humildad y servicio. Y hoy nos llega desde aquel cenáculo la palabra del Señor cuando nos dice, ejemplo les he dado.